¿Qué es la felicidad para mí? La felicidad para mí es pero voy a trabajar un mes para comprarme una cartera para impresionar a alguien que de verdad ni le importo. He dejado de trabajar para otras personas, ahora estoy trabajando para mi futuro, para el futuro de mi esposa, para el futuro de mis hijos, y eso me llena de felicidad, saber que tengo solamente ropa que de verdad voy a utilizar, zapatos que de verdad me pongo. Me he centrado bastante en mi salud física y mi salud mental. Por eso vamos al otro punto de lo que quiero hablar, que también ha cambiado mi vida totalmente, y es ¿por qué me siento más feliz ahora? ¿Qué ha pasado todos estos últimos años para sentir esta felicidad que siento ahora? Con poca cosa materiales, pero con mucho amor. Y todo se debe, gran parte, a la persona que está durmiendo ahora aquí mismo. Cayon, mi futura esposa, está durmiendo porque, como muchos saben, ella es enfermera y va a trabajar hoy en la noche. Son exactamente, vamos a ver qué hora es. Son a las 3:58 de la tarde y empieza a trabajar a las 8 de la noche. Y bueno, este video es bastante sentimental, voy a hablar muchísimas cosas sobre mi vida. Este video lo quería acabar aquí, pero como Cayon está durmiendo, no se va a poder, no quiero interrumpir su sueño. Voy a salir, aunque hay mucho calor, voy a salir y poder grabar los videos afuera. Está bien bueno. Miren, aquí tenemos V, el de BTS. Como les había dicho en la casa, este video trata sobre mi felicidad. ¿Qué ha pasado en mi vida todos estos años para sentirme feliz como me siento ahora? El primer factor por el que me siento ahora muy feliz es porque conocí el amor de mi vida, Kim Cayon. Ella es esa persona que me ha llenado de mucha felicidad durante estos últimos 3 años. Cayon es una persona hermosísima, tiene hermosos sentimientos, es hermosa físicamente e interiormente, tiene hermosos sentimientos, es una persona muy simple, muy agradable, es una persona muy sencilla, es totalmente descomplicada. A mí me encanta ella porque le digo vamos a salir y ella se pone cualquier ropa, sale así y siempre está feliz y eso me encanta de ella. También porque toma decisiones bastante rápido, pero acertadas, o sea, piensa bastante las cosas y toma buenas decisiones, y yo creo que para un hombre siempre necesita una mujer que tome buenas decisiones, eso es súper importante. Y también porque tenemos varias cosas en común. Cayon y yo disfrutamos mucho la comida. Nosotros, como han podido ver en el video, nosotros disfrutamos muchísimo la comida. Siempre estamos probando algo nuevo. Cada vez que visitamos un país, tratamos de probar toda la gastronomía de ese país, y de verdad es que es una de las cosas que disfruto y amo cuando estoy con ella. Otra cosa que Cayon y yo compartimos es el orden en la casa, la limpieza. Cayon es una persona súper ordenada, le gusta siempre limpiar la casa. Ella ve cualquier basurita en el piso y siempre lo está limpiando. Igual soy yo, a mí me encanta la limpieza, me encanta el orden, y de verdad que ella y yo hacemos un buen team. Siempre hacemos una excelente pareja en ese aspecto, y de verdad que eso me enamoró totalmente de ella, porque cuando yo la vi al principio de relación, que ella se comportaba de esa manera, de siempre estar organizando y limpiando, yo dije, wow, esta mujer, si nos casamos, yo sé que va a ser excelente madre y va a mantener siempre el hogar bien limpio. Y esa es una de las cosas que los hombres tienen que ver bastante a la hora de conocer a una mujer, porque si una mujer es ordenada, le gusta la limpieza y todo eso, eso quiere decir que su vida y su futuro también va a ser bastante ordenado. Es muy importante que todos los hombres vean eso en una mujer. Y otra cosa que también compartimos es que nos apasiona viajar. Siempre que podemos y tenemos los recursos, tratamos de viajar a otros países y dentro de Corea también para compartirlo con todos ustedes, las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Todo lo hacemos por nosotros y lo hacemos también por ustedes, porque queremos mostrarles siempre las cosas buenas, las cosas malas de todos los países, y también informarles de muchísimas cosas. A mí me encanta siempre aprender nuevas cosas, y eso me llena mucha de felicidad, saber cómo viven las personas en otros países. He dejado de trabajar duro para otras personas, ahora estoy trabajando durísimo para mí, para mi futuro, para el futuro de mi esposa, para el futuro de mis hijos, para el futuro de todas las personas que están a mi alrededor, como mis hermanos, mi mamá. De verdad que el trabajo es una de las cosas que hacen muy infelices a las personas, porque el trabajo es casi una obligación. Tienes que trabajar para poder llevarle sustento, la comida a tu hogar, para poder mantener a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, con las personas que estés viviendo, o
a ti mismo. Por eso es que aquí actualmente en Corea del Sur, y no solamente en Corea del Sur, yo sé que en muchos países las personas no se quieren casar, no quieren tener hijos, porque saben la responsabilidad que llevan y saben que tienen que trabajar de lunes a viernes, o en peor de los casos hay personas que también trabajan sábados y domingos. Yo he trabajado 6, 7 días a la semana y sé de lo que estoy hablando. Y una de las cosas que me hacía infeliz es trabajarle a otra persona que se estaba enriqueciendo por mí, trabajando yo durísimo, gastando todo mi tiempo. Por eso es que últimamente yo he investigado, estudiado, he esforzado muchísimo a buscar nuevos métodos, nuevos trabajos donde yo pueda tener varios ingresos al mismo tiempo y poder mantener a mi familia y siempre pensando en un futuro. Por eso es que todos estos años he trabajado durísimo en YouTube. Ahora estoy haciendo, primero empecé YouTube solo, después con Cayón. De verdad que fue una motivación bastante grande con Cayón y empezamos a hacerlo juntos. Y bueno, gracias a todos ustedes, somos 65,000 seguidores y estamos muy felices y agradecidos con todos ustedes. Y gracias a ustedes, YouTube hace varios meses empezó a pagarnos y estamos muy felices con eso, porque es un ingreso, aunque es poco, es un ingreso que nos ayuda muchísimo. Y yo sé que trabajando durísimo como estamos haciendo Cayón y yo, vamos a llevar este canal a muchísimos más suscriptores, a muchísimas más personas, a ayudarles a todas las personas, a darle una sonrisa a todas las personas que ven nuestros videos y también informarles de muchísimas cosas aquí de Corea del Sur, de nuestras vidas, de otros países que vamos a visitar en un futuro. Por favor, sigan suscribiéndose si no se han suscrito todavía en nuestro canal, porque vamos a seguir publicando muchísimos videos para todos ustedes. Trabajar tiene que ser algo que de verdad te dé felicidad, y ahora haciendo YouTube, haciendo contenido para todos ustedes, creando este tipo de videos, de verdad que soy extremadamente feliz, me hace muy feliz. Cada vez que yo leo sus comentarios me hace muy feliz. Las personas que me dicen muy buenas cosas me hacen muy feliz. Aunque al principio me daba mucha pena estar con una cámara, como pueden ver pasan personas por acá, me miran, se me quedan mirando, por el frente pasan muchísimas bicicletas, pero a mí no me importa. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que me hace feliz, estar aquí con esta cámara, editar los videos, publicarlos y recibir los comentarios de todos ustedes. A ver, hacer YouTube no es fácil, es bastante difícil. Yo antes de empezar a hacer YouTube, yo pensé que iba a ser algo bastante simple, pero cada vez mientras subimos más videos, las exigencias creo que van subiendo un poquito más, los comentarios, todo, por lo menos tener un micrófono, tener una buena cámara, todo eso es bastante importante. Y también editar los videos. Para hacer un video, para hacer un guión se tarda aproximadamente, personalmente me tardo aproximadamente de 2 horas, 3 horas para hacer solamente el guión, tener la idea y el guión de este video. Por lo menos este video me tardó 2 horas en escribir todo, que lo tengo aquí en el teléfono, el guión de lo que les quiero hablar a ustedes, porque no puedo pararme en frente a la cámara sin tener un guión. Es muy importante eso. También editar los videos se tarda aproximadamente 2 días. En un día agarro todos los videos, por lo menos. Es dependiendo. Si hacemos videos en casa se va a tardar menos, pero si vamos y visitamos un lugar, casi siempre nos sale de 1 hora a 1 hora y media. Entonces tengo que agarrar todos esos videos, meter en la computadora, en el programa de editar, y ahí tengo 1 hora y media y ahí voy poco a poco cortando, pegando. Después me toca, eso lo hago en un día y trato de tomar un descanso, y al otro día le meto todos los que son subtítulos. Cayón todavía no habla su español perfectamente y tampoco el básico, ella le ha costado bastante, pero sigue estudiándolo muchísimo y yo siempre la apoyo en todo eso. Entonces me toca poner el subtítulo a todas las cosas. Se tarda bastante y es un trabajo bastante duro. De verdad que yo pensaba que YouTube era ser bastante fácil, pero no. YouTube es bastante difícil, pero con constancia y con disciplina sí se puede. Me da alegría saber que lo estamos haciendo todo por ustedes y que ustedes lo están disfrutando bastante. Cónchale, me está pegando el sol, vamos a mudarnos. Otra de las cosas que me hace muy feliz es que yo soy guía turístico aquí en Seúl, y ser guía turístico es una de las cosas que me ha hecho muy feliz, porque siempre estoy conociendo nuevas personas, siempre disfruto de la compañía de nuevas personas, aprendo muchísimo de nuevas personas. Yo he dado tours a muchas personas, empresarios, trabajadores públicos de varios países como ministros, profesores, estudiantes, y la mayoría son personas de Latinoamérica. Hablamos el idioma español y he disfrutado muchísimo porque
Aprender de cada país me llena muchísimo, me expande el cerebro y eso me da mucha, pero mucha felicidad. Por eso es que estoy muy feliz con todas las personas que me contactan en Kimchi Tours. Aquí se lo estoy dejando por si vienen a Corea del Sur. Me contactan y yo siempre los ayudo aquí en su viaje a Corea del Sur. Les muestro los sitios más importantes, los que deben hacer, los que no deben hacer, las comidas, todo eso. Se lo explico a las personas y también disfrutan de mi compañía, de un local que llevo 7 años viviendo aquí en Corea del Sur. Y no solamente crear contenido para YouTube, no es solamente hacer guía turística. Yo también voy a un restaurante 1 o 2 veces por semana. Cuando estoy muy full no puedo ir, pero el dueño del restaurante estoy muy agradecido con él. Es una pizzería y yo he trabajado varios años en esa pizzería y el dueño del restaurante me aprecia muchísimo. Me dice: Chan, cuando tú quieras venir al trabajo puedes venir, los días que tú quieras está bien, pero nunca nos dejes porque tú eres muy buen trabajador y tu presencia en nuestro restaurante de verdad que se siente muy bien. Te damos la oportunidad de tú decir cuando quieras trabajar, las horas que quieras y todo eso. Y por eso no he dejado ese trabajo, yo siempre voy. Y también tengo otra entrada que es cuando yo quiero también, que es cuando yo hago delivery. Yo tengo esta bicicleta con la que están aquí, bueno, y ahorita les puse el paral, bueno, no se lo puedo quitar porque si no se me va a caer la cámara. Y con esta bicicleta también, gracias a esta bicicleta me ha dado un ingreso extra, que lo disfruto también hacer deliveries aquí en Corea, porque me ha permitido ver las dos caras de la moneda, cómo viven personas muy pobres y cómo viven personas que con mucho dinero. He entrado a apartamentos de millones de dólares que yo quedo sorprendido, o sea, es tan caro, pero por dentro o por fuera es un edificio común y corriente, pero no entiendo por qué tan caro. Por eso aquí en Corea del Sur de los apartamentos es extremadamente caro. Entonces también me he ido a casitas donde la puerta es así, muy bajita, ellos viven así, muy bajito, de verdad que en condiciones muy, pero muy malas, y las personas viven así y ellos piden lo mismo que pide un rico, un pollo frito, lo mismo pide un pobre. Entonces ese trabajo también, ser delivery, me ha llenado mucha de felicidad, porque es cuando yo quiero, las horas que quiera. Si puedo trabajar bastante, muchísimo, en un día 12 horas puedo ganar $200, o a veces voy 1 hora, 2 horas, me gano mis 30, 40, 50 dólares. Por eso yo invito a todas las personas que trates siempre de buscar una forma donde puedas llenarte de felicidad, un trabajo donde puedas ser feliz y no solamente pensar en el dinero, porque hay muchas personas que solamente piensan en el dinero. Yo trabajé en una fábrica donde me pagaban muchísimo. Para hacer una fábrica pagaban bastante, eran aproximadamente $4,000 al mes, que aquí en Corea eso es bastante dinero, mucho dinero, y era un buen trabajo, pero odiaba las personas con las que trabajaba. Eran puros coreanos, ahí no aceptaban ningún extranjero. Yo estaba trabajando ahí porque como tengo la nacionalidad coreana, sí podía trabajar ahí porque puedo hablar coreano, pero no aceptaban ningún extranjero. Era muy bien el trabajo, de verdad que no era algo forzoso, nada de eso, pero trabajar con las personas con las que trabajaba era horrible. O sea, las personas que estaban arriba mío, era un administrador, al principio se portó muy bien conmigo, pero después ya al final se estaba portando muy mal, me estaba tratando muy mal. Hubo un momento, me dijo: cállate y haz el trabajo, me dijo así. Y yo me le quedé mirando con esa cara de rabia, pero no le respondí porque yo sé que íbamos a terminar mal. Yo solamente le hice así, le hice sí, ok, y seguí haciendo mi trabajo. Pero a las 2 semanas tuve que renunciar al trabajo porque me iba muy mal, o sea, me sentía muy mal. Incluso estaba ganando muchísimo, estaba ganando el doble de lo que ganaba trabajando en un restaurante. Me iba bastante bien ese trabajo, pero el ambiente de trabajo era pesado, las personas con las que trabajaba era pesado. Y los coreanos tienen una cosa, que cuando están trabajando, ellos son serios, solamente trabajo y tal. Pero cuando van y se van a beber, se están emborrachos, ahí sí son amigos, te abrazan, hasta te besan y todo eso. Depende del trabajo, el otro día es como que no pasó nada ayer, y eso a mí me caía muy mal. Entonces en el trabajo donde yo estaba era súper infeliz. Ganaba bien, ganaba el doble de lo que ganaba en un restaurante o en otro trabajo. $4,000 es bastante aquí en Corea del Sur, pero me sentía muy mal, no me gustaba, odiaba a las personas que trabajaba. Por eso decidí y regresé otra vez al restaurante, que ganaba la mitad de lo que ganaba, trabajaba mucho más, pero me sentía más feliz. Por eso es que el trabajo es bastante importante. Siempre hay que saber escoger un trabajo que te llene de felicidad, un trabajo donde te sientas cómodo, que compartan con personas que está bien, pero lo más importante, que es lo que estoy viviendo ahora, es ser independiente, trabajar cuando tú quieres, hacer todo eso. Es difícil, te da bastante estrés,
pero se hacen las cosas que te llenan de felicidad, como me siento ahora que yo hago YouTube para ustedes, para crear contenido con ustedes. Lo disfruto cuando estoy con mi futura esposa, creando videos para ustedes, haciendo los guiones, grabando los videos, editando los videos, poniéndole las músicas, haciendo la descripción del video, haciendo las miniaturas. Todo eso me llena mucho de felicidad, y yo sé que a ustedes les gustan mucho los videos que nosotros hacemos, por eso es que lo hacemos con mucho cariño. Me siento muy feliz haciendo eso. Es muy importante tener un trabajo, siempre hay que tener un trabajo, porque es la única forma donde tú tienes para tener un ingreso, para poder sustentar, para poder tener un alimento diario y apoyar a tu familia en lo que necesites. Siempre hay que tener un dinero de emergencia, cualquier cosa que pase, siempre hay que tener eso, y siempre hay que pensar también en un futuro, no hay que derrochar el dinero y nada de eso. Por eso vamos al otro punto de lo que quiero hablar, que también ha cambiado mi vida totalmente, y es el estilo de vida minimalista. Yo siempre, creo que mucha parte de mi vida fui minimalista, pero no sabía el concepto. Hasta hace 3 años descubrí muchísimas cosas que ya yo practicaba, como ser ordenado, ser limpio y todo eso, pero había cosas que todavía no. Y descubrí cuando empecé a investigar bastante sobre el minimalismo. El minimalismo es algo que todas las personas lo practican de formas diferentes. El minimalismo para una persona puede ser muy radical, como solamente tener 2 pantalones, 2 camisas, 2 pares de boxer y cepillarse una vez al día, porque ya cepillarse varias veces al día gastan muchas en crema dental y todo eso. Pero como yo lo practico es totalmente diferente. Yo lo practico porque es un estilo de vida donde yo puedo organizarme, donde yo puedo tener menos cosas, y yo solamente permito entrar cosas a mi casa, cosas que de verdad necesito. Y Cayón es igual que yo. Cayón y yo compartimos ese mismo estilo de vida, aunque a veces ella se compra más ropas y después dice, ay, no me queda la ropa, no la quiero. Y yo le he dicho, bueno, es mejor que tú compres las ropas en un centro comercial o en una tienda donde te las puedas probar, donde te las puedas medir. Y si no te gustó, bueno, no las compras y ya. Pero si las compras por internet, puedes correr el riesgo de que no te vaya a quedar o que no te guste después y todo eso. Eso es lo malo de comprar en internet, que se ve muy bonito en las modelos, pero cuando te los pones en persona es totalmente diferente. Por eso yo casi nunca compro ropa por internet. ¿Qué pienso yo del minimalismo? ¿Cómo lo practico? Es separar el sentimiento de las cosas materiales. Las cosas materiales son cosas que tú de verdad necesitas. Hay personas, como era yo antes, yo compraba cosas que no necesitaba. Ahora, hoy en día, cuando yo permito que una cosa entre a mi casa, es porque de verdad la necesito. Una cama, nosotros no teníamos camas, teníamos el colchón, pero lo teníamos en el piso, y yo le dije a Caño, mira, ya hemos comprado algunas cosas y tenemos que guardarla. Por lo menos el arbolito de Navidad, tenemos los abrigos del invierno y todo eso, pero no tenemos mucho espacio en la casa. Entonces, ¿qué hicimos? Compramos una cama con sus gavetas y todo eso como un depósito, y esa cama pusimos arriba del colchón. Entonces, como están viendo en la imagen, se ve bastante cómodo, y guardamos todas las cosas de invierno y todo eso, la ropa que no vamos a utilizar. Compramos también un mueble porque ya estaba yo cansado de estar sentado en el piso y me incomodaba bastante. Y yo le dije a Caño, mira, vamos a comprar un mueble que está en oferta, vamos a comprarlo porque de verdad lo necesitamos. Otra cosa de minimalismo que me caracteriza mucho es que no guardo cosas que no voy a necesitar en un futuro, o que voy a necesitar pero nunca sé cuándo lo voy a necesitar. Por eso empecé a depurar la casa. Tenía ropa que no me ponía, zapatos que no utilizaba. Empecé a escoger uno por uno cosas, y empecé a ver las camisas, los pantalones, los zapatos, todo. ¿Me lo voy a poner? Me preguntaba. Sí, lo dejo. No, me lo voy a poner. No creo. Lo sacaba, hice una bolsa y lo mandé a un centro de donaciones, que son cosas, ropas que no voy a utilizar. Y eso me llena de felicidad, saber que tengo solamente ropa que de verdad voy a utilizar, zapatos que de verdad me pongo. Yo solamente tengo 6 pares de zapatos, los de entrenar, los de correr, tengo unos que utilizo para viajar, unos del diario, y solamente tengo unos formales para salir a eventos formales, y hasta ahí. No necesito más zapatos. Correa solamente tengo una, pares medias utilizo largas hasta acá para ir al gimnasio, y tengo otras para trabajar, y listo. No utilizo más nada y no me hace falta más nada, y me llena de felicidad saber que estoy despejado totalmente de las cosas materiales. Cuando veo algo material me gusta, lo disfruto, solamente hago iShopping y listo, y no lo voy a comprar porque sé que es algo que no necesito. Si necesito de verdad una cosa, la compro. Si no la necesito, no la voy a comprar. Y no voy a negar que las cosas materiales dan felicidad,
sí dan felicidad, como el lente de esta cámara. Cuando yo compré este lente de la cámara me dio mucha felicidad tenerlo, quería dormir con él y todo eso, pero después a las semanas empecé a ver que habían otros lentes mejores, que eran más caros y todo eso, y yo me dije a mí mismo, estás viendo, Chan, esto no te sirve. O sea, no le pongas sentimientos a las cosas porque te va a llevar mal. O sea, siempre vas a querer más. El ser humano es así, siempre va a querer más y más y más. Por eso limítate y sea agradecido con los que tienes, con los que estás utilizando. Por lo menos este lente me funciona bien y ya, listo. No teníamos una mesa para poner la arrocera. Bueno, compramos una mesita, la tenemos ahí porque tenemos también el air fryer, tenemos la licuadora, ese tipo de cosas. Necesitamos la mesa, la compramos, pero hasta ahí. No necesitamos más nada. Y Cayón es un tipo de personas que también piensan como yo. Ella dice, no lo necesitábamos. A veces yo digo, mira, vamos a comprar esto. Y ella me dice, no. Ella más bien me aguanta. Por eso es que Cayón es la persona perfecta para mí, porque es el apoyo que yo necesito, es mi complemento, Cayón. Cuando yo quiero comprar algo que no necesito, Cayón me dice, no lo necesitas, no lo vas a comprar. Y yo le digo, tienes razón. Y así nos apoyamos. Ella también, si quiere comprar algo, yo le digo, lo que te quieras comprar, cómpratelo, pero piénsalo 3 veces. Lo vas a necesitar, lo vas a necesitar, lo vas a necesitar. Y ella me dice, no lo voy a necesitar, o no es urgente, o quizás en un futuro. Bueno, en un futuro lo puedes comprar y ya. Ahora, ¿qué hace un minimalista con todo el dinero que ahorra y no lo invierte en cosas materiales, lo invierte en momentos? Y es lo que hacemos Cayón y yo. ¿Qué tipo de momentos? Cuando vamos, comemos, nos sentamos en un sitio, degustamos una comida rica, cuando nos vamos de viaje, cuando yo me voy, salgo con mis amigos, cuando Cayón sale con sus amigos, con su familia, cuando estamos todos en familia, en viaje, en ese tipo de cosas es que invertimos. Todo ese tipo de cosas me hacen sentir bien y yo sé que estamos haciendo buena inversión porque estamos invirtiendo en momentos que siempre van a estar con nosotros y nunca vamos a olvidar. Un viaje, un buen país, una buena comida, una buena cosa, bien. Pero cuando te compras una cosa material, a ver, dime tú si te recuerdas los pares de zapatos que tenías cuando tenías 18 años. Yo tengo 32, yo no los recuerdo. Son cosas que pasaron y ya. Las cosas materiales son cosas que tú necesitas en el momento y ya. No tienen que ser cosas que van a quedar para siempre. Yo tenía eso de guardar todas las cosas como para siempre. Los cuadernos de cuando yo estaba en escuela, todo ese tipo de cosas. Las personas siempre tratan de tener cosas materiales para impresionar a otras personas que ni siquiera te dan importancia, ni siquiera tú le das importancia a esa persona. O sea, tú compras cosas, un teléfono carísimo para impresionar a otras cosas. Tengo el último teléfono que salió. El teléfono es el 13 y lo compré usado en Estados Unidos por $400. Corrí el riesgo y mira, me ha salido bastante bueno. Ya tenemos 3 años el teléfono conmigo y me ha salido bien. Y cuando sale el nuevo iPhone yo digo, wow, lo quiero. Pero yo me contengo, no. El minimalismo me ha hecho entender que no hay que tener muchas cosas para ser feliz. Yo tengo muy pocas cosas, estoy reducido. Siempre trato de reducir las cosas en lo que puedo. Y siempre trato de no impresionar a otras personas, o sea, no demostrarle. Esta franela me la regaló un militar cuando estaba en servicio, era Nike, ya se le quitó y siempre lo utilizo para entrenar, es muy cómodo todo eso y me da mucha felicidad ese poder que ahora tengo de mostrarme como soy, mostrar la persona, mi personalidad, lo que tengo como soy y no me importa lo que piensen a otras personas. Cuando yo llegué a este país, aquí en Corea del Sur, me afectó bastante porque yo veía que todas las personas se vestían bien, tenían buenas ropas, tenían buenos zapatos, tenían buenos teléfonos, ropas de marca. Yo veía a los hombres todos con su cartera Gucci, Louis Vuitton y todo eso y me afectaba un poco. Yo pensaba, yo también tengo que tenerlo. Eso es lo que yo me decía, yo tengo que tenerlo también, voy a trabajar para comprarlo, pero voy a trabajar un mes para comprarme una cartera para impresionar a alguien que de verdad ni le importo. Entonces yo dije, no, antes salía con personas venezolanos, coreanos, no importa la nacionalidad, personas que no aportaban nada en mi vida, solamente querían criticar, hablar mal, ser envidiosas, aportar cosas malísimas a mi vida y ese tipo de personas yo las eliminé totalmente. Ahora solamente paso tiempo con personas que de verdad aportan cosas a mi vida, que no están criticando la vida de los demás y cosas que me nutren también. Aprender cosas nuevas de las otras personas es magnífico y también pasar tiempo divertido con personas de calidad, personas inteligentes que aporten bastante a mi vida y eso me da bastante felicidad. Estar con mi familia, estar con mis amigos, eso me ayuda muchísimo. Por eso es que es muy importante también que escojan sus amigos, porque si tienes un amigo que no aporta cosas positivas a tu vida, te va a ir muy mal y te va a hacer infeliz. Por eso escoge bien los amigos, escoge bien con quién sales, escoge bien con quién gastas tu energía. Puede ser una pareja, puede ser amigo o hasta familias. Me he centrado bastante en mi salud física y mi salud mental.
Ir al gimnasio para mí es una de las cosas que me da mayor felicidad. Cuando voy al gimnasio me desestreso bastante, pienso muchísimo en todas las cosas que voy a hacer, pienso bastante en el contenido, pienso en ustedes y todo eso. Cuando voy al gimnasio boto el teléfono totalmente, me despego y solamente me dedico a entrenar y a hacer lo que me hace feliz. Es muy importante tener buena salud mental porque es el motor, es lo que te da el impulso para todo y es muy importante. ¿Qué hago yo para tener buena salud mental? Trato de siempre leer un libro de motivación, siempre trato de ver cosas que aportan mucho para mí, escucho mucho podcast. ¿Estás pasando algún problema? Sal a correr. Si estás pasando por depresión, ve al gimnasio. El gimnasio lo cura todo. Estar en condición física te da mucha seguridad. Por lo menos si yo voy a una tienda y yo me quiero comprar una camisa, pero estoy en malas condiciones físicas, no tengo buen aspecto físico, no me voy a sentir bien y eso daña bastante la salud mental. Por eso yo los invito a todos ustedes, salgan a hacer ejercicio porque de verdad que eso ayuda mucho a la salud mental y a tu apariencia física. Y yo siento que entrenando, yendo al gimnasio o cualquier tipo de entrenamiento aporta muchísimo para tu vida, te da muchos años de vida y eso es algo que me da mucha felicidad a mí. He reducido considerablemente el consumo de alcohol. El consumo de alcohol no da felicidad. Eso es mentira. Cuando tú estás borracho, tú sientes que te da felicidad, pero no es así. Al otro día se acaba y todos los problemas siguen presentes. Muchas personas toman el alcohol como un medio de desahogarse, de tratar de olvidar los problemas, pero no es así. Al otro día tú vas a tener los problemas intactos. Y el alcohol lo que hace es descomponer tu cuerpo. Tú te vas a sentir muy mal, las resacas muy mal. Yo cuando tomaba muchísimo y al otro día era un día perdido, un día donde la productividad era cero, estaba acostado en la cama. Yo cuando quería tomar agua me daban ganas de vomitar, no me alimentaba bien. El alcohol lo que hace es destruir tu cuerpo. Con este video no quiero decir que tú tienes que dejar el alcohol totalmente. Yo no lo he hecho todavía. Yo cuando salgo con un amigo nos tomamos una cerveza o 2 cervezas, hasta ahí. Lo máximo que ahora tomo son 3 cervezas, hasta ahí. Normalmente me tomo 2 o 1. Pero siempre el alcohol va a ayudar cuando tú estás con un amigo, cuando salen a comer, te tomas una cerveza, eso ayuda muchísimo y también te desestresa bastante. Pero muchas personas toman el alcohol de la mala forma, que es emborracharse, destruir su cuerpo, olvidarse de todo y al otro día perder el día, cero productividad. Es algo que yo no hago, yo no recomiendo y yo espero que muchas personas estén viendo este video. Yo espero que este video sirva de motivación para todas las personas que están pensando en dejar un poco el alcohol. Yo lo he hecho bastante y me ha ido muy bien. Ahora soy bastante feliz porque yo puedo darme ese lujo de salir con personas que toman muchísimo borracha. Yo lo veo a ellos borrachos y al otro día me dicen: Chan, ¿cómo estás? Yo estoy vomitando, la he pasado mal. Y yo como si nada, fresco como una lechuga. ¿Por qué? Porque ya yo sé disfrutar del alcohol. El alcohol ya no disfruta de mí. Me he enfocado bastante en mi salud física porque, como saben, la salud es lo más importante de todo. Si no tenemos salud, no tenemos más nada. Por eso yo voy al gimnasio todos los días y trato de comer sano, aunque no es siempre, porque las cosas más ricas, las cosas más sabrosas son las cosas más malas para el cuerpo. Pero cuando hay un orden, cuando hay un balance, tú puedes comer cosas, puedes tratar de jugar con eso y te va a ir muy bien, como me ha funcionado a mí. ¿Qué es la felicidad para mí? La felicidad para mí es ser el administrador de tu tiempo, hacer las cosas que tú quieras, cuando quieras, por el tiempo que quieras. Eso es algo que me da mucha felicidad y es algo que estoy haciendo ahora mismo. Yo puedo administrar mi tiempo y eso es un gran logro para la vida de cualquier ser humano. Y yo soy bastante feliz porque yo me acepto como soy, así como Dios me trajo al mundo, así yo soy y me siento muy feliz con lo que Dios me ha dado. No puedo ser el hombre más guapo, no puedo tener los músculos que otros hombres tienen. A mí no me importan lo que más tengan, yo me siento feliz así y así voy a ser para siempre. Así me gusta. Siempre trato de cuidarme, siempre trato de alimentarme bien, de balancear mi alimentación. Yo no puedo decir: ay, no voy a comer más eso porque eso me daña la salud. No, de vez en cuando está bien. Abusar, ahí es donde está el detalle. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes que hagan lo que ustedes quieran. Nunca le hagan daño a otra persona, pero hagan lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les hace feliz. Tienen que aceptarse como son, tienen que hacer las cosas que de verdad los hace feliz y no le den mucha importancia a las otras personas. Igual la vida es una sola y cuando
te mueras, cuando partamos todos de aquí, no va a quedar nada, solamente van a quedar tus recuerdos y nadie te va a recordar. Solamente te va a recordar tus hijos y tus nietos. Ya tus bisnietos no van a saber nada de ti. Yo sé que todavía hay muchísimas cosas que tengo que lograr, como es comprarme una casa o tener un carro. Por lo menos aquí en Corea del Sur, en Seúl, no hace falta un carro, y tampoco yo no quiero comprar un carro para demostrarles a otras personas de que tengo un carro, porque no me hace falta. De verdad que aquí en Seúl el transporte público es muy eficiente, es casi perfecto y me agrada eso. No necesito un carro, y cuando de verdad necesito un carro lo puedo alquilar y listo. Y una casa todavía no tenemos el dinero para comprar una casa, pero en un futuro sí, porque necesitamos algo seguro para nuestros hijos en un futuro. Así que bueno, muchachos, no sé si hubo mucho ruido en este video. Yo creo que al principio sí. Ahorita me mudé, solamente pasan los carros aquí en esta avenida grandísima que está aquí arriba. Gracias, muchísimas gracias, muchachos, por ver este video, y espero que le haya servido bastante de ayuda, reflexión. Piensen bastante las cosas, sean felices, busquen su felicidad así como lo soy ahora. Y parte de esa felicidad, muchachos, es gracias a ustedes porque se han suscrito en el video, siempre nos ven y nos desean lo mejor. Espero que estén muy bien, muchachos, sean felices, vivan la vida es una sola y a nadie le importas, Vive tu vida y sé feliz. Chao.